Buenos días, chicos y chicas. Vamos a continuar con el curso. Vamos a ver en esta sesión lo que se refiere a los apicomplexos, que estos apicomplexos son protozoarios que tienen una parte en su ciclo de desarrollo donde se generan núcleos que dan la apariencia de esporas, ¿ok? Los núcleos se dividen por fisión binaria, lo vamos a ver, y generan dentro de la célula del parásito estos otros, vamos a decir así como lo ven ahorita, esos circulitos que semejan como si fueran esporas. Por eso a los apicomplexos también se les conoce como esporozoos. De hecho, en mucha literatura ustedes pueden encontrar que dice los apicomplexos son protozoarios que producen esporas. No es que produzcan esporas, es que tienen pareciera, ¿no?, que son esporas, ¿ok? Tienen da esa como morfología, pero vamos a ver que cada una de estos que vamos a llamar esporozoos, cada una de estas, por así decirlo, esporitas, en sí son un trofozoito. ¿Ok? Entonces, por eso se les conoce como esporozoos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué características tienen estos protozoarios? Miren, más o menos hay unas 6,000 especies reportadas y estos esporozoos tienen la característica de que son parásitos intracelulares en alguna parte de su estadio celular. Entonces se les conoce como endoparásitos. Ya les decía ahorita que tienen estados semejantes a las esporas. No tienen cilios, no tienen flagelos, no forman pseudópodos, y les decía yo que viven dentro de las células o bien pueden estar fuera de las células, ¿ok? En sus huéspedes, que pueden ser invertebrados y vertebrados. Se les denomina apicomplexos porque presentan esta característica. En el estado de trofozoito tienen esta estructura que le vamos a llamar conoide, y dentro del conoide está una serie de anillos filamentosos. Y luego están estos microtúbulos que forman una serie de rhoptrías, se llaman, y esto le sirve al parásito para poder invadir a la célula huésped. Es como si fuera a mí se me figura, ¿no? A ver, eso se pone, esa cabecita llega a la célula huésped y esto, vea, pica hasta que puede introducirse, ¿ok? Además, acuérdense que es una célula eucariote, es una célula unicelular, va a tener su mitocondria, su aparato de Golgi, su retículo endoplásmico, tiene un microporo, su núcleo, ¿ok? Ahora, estas rhoptrías, cuando está así invadiendo o que está picando la membrana de la célula huésped, van a secretar enzimas, ¿verdad?, que le ayudan al parásito a ir abriendo ahí esa membranita, ¿ok? Bueno, entonces por eso se llaman apicomplexos, porque este conoide se forma en la parte apical del trofozoito, de este protozoo, ¿ok? ¿Sale? Bueno, entonces aquí es muy importante la reproducción. Vamos a tener las dos fases de reproducción, que puede ser asexual y sexual. Entonces, es un poquito confusa. Yo voy a pedirles que tengan paciencia y que si no nos queda clara cómo es el ciclo de vida de los apicomplexos, volvamos a revisarlo, ¿ok? Entonces, fíjense bien, aquí todos los estados que veamos, todas las celulitas de este protozoo que veamos van a ser haploides, a excepción del cigoto, de cuando se forma el cigoto, ¿ok? El cigoto se va a formar por la unión o la fusión de dos gametos, ¿sí?
Este cigoto es el que va a sufrir meiosis y va a través de esta parte, desde aquí, desde el cigoto hasta acá, vamos a tener la reproducción asexual. Este cigoto entonces va a estar dividiéndose a través de la esporogonia y va a generar entonces células haploides, que a estos son los que vamos a llamar esporozoitos. Cada celulita haploide va a ser un esporozoito y eso va a ser el trofozoito. Eso es lo que vamos a estar viendo aquí alargado. ¿Ok? Ese trofozoito, entonces, esto va a ser la fase infectante. Esto es lo que va a entrar al huésped. Y dentro del huésped, a través de lo que es la esquizogamia, este trofozoito va a llegar, va a invadir a una célula huésped, va a entrar dentro de la celulita y su núcleo se va a estar dividiendo por fisión múltiple. ¿Ok? Muchas veces, y ese trofozoito inicial se va a llenar de muchos núcleos. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a verlo así, donde cada núcleo se va a estar dividiendo y dividiendo, y entonces cada uno de esos núcleos va a dar lugar a un merozoito. Va a llegar el punto en que la célula del protozoo está llena de núcleos que va a romperse, se va a tronar la membrana, se van a liberar esos núcleos y eso le vamos a llamar merozoitos. Estos merozoitos vuelven a tomar la forma de trofozoitos, se alargan, se hacen así como en forma de platanito, invaden, vuelven a penetrar en otra célula huésped y ahí vuelve a pasar la esquizogamia. Vuelven a dividirse sus núcleos por fisión múltiple y esto, la esquizogamia, dependiendo de la especie, se puede dar 2, 3 veces. ¿Ok? Después de varias repeticiones de esquizogamia, entonces uno de esos merozoitos va a convertirse en un gameto femenino. Va a llegar, va a invadir una célula huésped y va a generar un gameto masculino y en otros va a ser un gameto femenino. A esto le vamos a llamar gametogonia. Y acuérdense que estamos hablando de células haploides, entonces cuando se convierten en gametos es nada más una diferenciación de la célula. Los gametos femeninos se hacen circulares y son grandes a comparación del gameto masculino, que está chiquito. Luego, cuando ya adquieren esa forma, se fusionan un gameto femenino con un gameto masculino y entonces dan lugar al cigoto. Y el cigoto es el que se libera a través de las heces y vuelve a comenzar la historia. ¿Ok? Entonces, vamos a repetir este ciclo en los dos ejemplos de epicompresos que vamos a ver, que vienen siendo las coccidias y la babesia, y espero que esto quede un poquito más claro. Bueno, vamos a comenzar con el primer apicomplejo, que son las coccidias, que tienen mucho interés en el área pecuaria, sobre todo en la producción de pollos, porque los pollitos que se enferman de coccidias se les pueden morir en horas. Entonces sí, las coccidias tienen mucha repercusión en el área pecuaria y les da a todos, o sea, desde pollos, borregos, cabras, cerdos, vacas, ¿okay? Pero donde más se ve así el efecto así de que te puede terminar con toda una granja en 5 días, es en los criaderos de pollos o en los de los pavos. Yo no sé si les ha tocado ir, por ejemplo, a estas empresas tipo Parson, cómo son estrictos con la higiene y con la limpieza, ¿no? O sea, para que no entre nada que pueda generar este tipo de enfermedades en los animalitos estos, ¿no? En los pavos. Entonces, sí, si ustedes se van a dedicar a la crianza de gallinas o de pavos, sí tienen que tener mucho cuidado con las coccidias porque les puede acabar con todos los animales en una semana.
Bueno, entonces, dentro de las coccidias, los géneros que más importan en el área pecuaria son los géneros de Eimeria e Isospora. Las que vamos a ver ahorita son las eimerias, que son las que tienen más afección o que tienen una patología más drástica sobre los animales. Les decía yo ahorita que son parásitos de gran importancia económica, o sea, puede perderse toda la producción animal en una semana, ¿no? En el caso de los pollos o pavos. Y luego estos protozoos, estos esporozoos infectan en el área del intestino. Entonces el animal va a consumir el quiste por el medio ambiente externo, a nivel de suelo o a través del agua, de la alimentación, y luego entra al interior del animal y va a irse hacia el intestino. Y ahí es donde hace un desastre porque dan unas diarreas fulminantes, ¿ok? Con sangre y bueno, vamos a ver unas cosas que, sí, para que vean ustedes el daño que le puede provocar al intestino a estos animales, ¿ok? Entonces, en el área pecuaria, como les decía, la familia Eimeridae es la que tiene más importancia y de nuevo afectan bovinos, cerdos, equinos, ovinos y aves. Entonces, ¿qué es lo que va a producir en cualquiera de estos animalitos? Va a producir diarrea, que puede ser diarrea líquida, diarrea con sangre, y si hay diarrea con sangre está perdiendo hemoglobina, entonces va a haber anemia, esto que va a generar debilidad, extenuación y sobre todo mala digestión, ¿ok? Bueno, vamos a ver el ciclo de vida de las coccidias, que es lo que vimos ahorita, pero vamos a verlo más detallado. Vamos a partir de nuevo de un cigoto. El cigoto, este cigoto se va a generar en el huésped, pero va a salir a través de las heces del animal. Este cigoto, cuando encuentra un ambiente desfavorable, se va a enquistar. ¿Okay? Entonces, cuando ya a través de la S llega al medio ambiente externo, aquí empieza a generar una pared quística y el núcleo se empieza a ver más redondeado. Aquí le vamos a llamar oquiste no esporulado. ¿Ok? Entonces, aquí todo esto que le llamamos protoplasma va a estar redondeada y va a tener una capa, una pared resistente quística. Esto se va a liberar por los heces. Ahora, en el medio ambiente va en condiciones adecuadas, ¿no? 27 grados centígrados, más o menos, este núcleo se va a dividir. Aquí es donde se divide por meiosis. Recuerdan que les dije que el cigoto era el que se dividía por meiosis y entonces se divide 2 veces por meiosis. Entonces genera 4 núcleos, ¿ok? Y cada uno de estos núcleos va a empezar a presentar la parte apical cónica que les decía ahorita. Cuando ya vemos los 4 núcleos formados, a esto ya le decimos oquiste esporulado. Es como si estuviera generando las esporas. Entonces, esta fase se le conoce como esporulación. Se ven los 4 núcleos y luego ese oquiste esporulado, ¿verdad? Cada uno de estos núcleos empieza a rodearse de una capa quística también. El cuerpo cónico se empieza a hacer más apical, o sea, más picudito, y entonces a cada uno de estos, que ya van a ser un quiste dentro del quistezote, ¿verdad? Cada uno de estos le vamos a llamar esporoquistes. Ahora, pero en sí cada esporoquistes va a ser un esporozoo. Digamos que aquí, en esta parte de aquí, cuando se formaron los 4 núcleos que ya estaban presentando su parte apical, en el conito apical, a este le vamos a llamar esporozoos,
Aquí el oquiste esporulado tiene 4 esporozoos. Esos esporozoos se van a rodear de pared quística y aquí ya cada esporozoo va a ser un esporoquiste. Entonces, cada esporozoo trae en sí dentro de su interior 2 esporozoitos, que los esporozoitos son los trofozoitos, pero aquí le decimos esporozoitos porque son esporozoos. Entonces, así como oquiste esporulado con los 4 esporoblastos que tienen capa quística, así es como otro animal va a consumir estos quistes a través del agua o del alimento. Entonces, cuando este esporozoo, o quiste esporulado que trae 4 esporozoos es consumido por el animal, entonces llega al estómago, ¿verdad? Y por el pH del estómago se rompe la pared quística, tanto esta que es la externa y la interna de cada esporoblasto, y entonces se van a liberar los esporozoitos. Esos esporozoitos van a irse hacia el intestino y van a entrar en un enterocito, ¿sí? Que son las células que componen el tracto intestinal, ¿va? Entonces, entra este esporozoito a un enterocito y aquí, fíjese que aquí cuando se liberan tienen una forma como de platanito. Entra y luego entonces ese platanito se transforma en un círculo, adquieren una forma circular. Entonces aquí ya el trofozoito está redondito y el núcleo se empieza a dividir por fisión múltiple hasta que se llena de muchos núcleos, que es esto que veíamos acá, se empieza a llenar de muchos núcleos, ¿ok? Este es la membrana inicial del trofozoito, este es un núcleo, ¿verdad? Y ahí dentro de ese se empiezan a dividir muchos núcleos, se empiezan a formar cada uno de estos, entonces son células haploides que van a dar origen a esporozoitos. Va a llegar el momento en que esta celulita está tan llena de núcleos que va a tronarse, ¿ok? Va a llegar el momento en que está llena, ahora cada núcleo empieza a alargarse, ¿verdad? Cuando ya están alargados los núcleos y ya tienen forma otra vez de trofozoito, a esto le vamos a llamar meronte, ¿ok? Entonces, cuando se revienta el meronte, revienta también a la celulita, al enterocito, a la célula huésped, y salen todos los merozoitos a la luz intestinal y vuelven a entrar en otro enterocito, ¿ok? Al entrar en el enterocito se vuelven a poner circulares, se vuelven a dividir en fisión binaria, se llena, se forma el meronte y va a suceder lo mismo. Va a estar tronando la membrana del protozoo y también se va a echar a la célula, al enterocito, la célula epitelial del intestino, ¿ok? Entonces, esto se puede dar varias veces. Esta parte de aquí es la esquizogonia y también se le conoce como merogonia, ¿ok? ¿Cuántas veces? Pues la mayoría de las veces son 2 veces o 3, ¿ok? Dependiendo de la especie. En este caso, en este ejemplo, se les puse que esto se repetía 2 veces. Después de que se sucedió la merogonia 2 veces, entonces esos merontes que se formaron ya los vamos a conocer como gamontes. Y al momento en que se truenan y se liberan los merozoitos, estos merozoitos ya van a transformarse en gametos. O sea, al momento en que invaden al enterocito, uno de ellos se va a transformar en un microgametocito, que es el gameto chico, que es el gameto masculino, y el otro de ellos va a entrar en otra célula epitelial, en otro enterocito, se circula y va
a generarse el macrogametocito. Les decía yo ahorita, el gameto grande es el gameto femenino, el gameto pequeño es el gameto femenino. La diferencia que hay entre estos dos es que el gameto grande, el macrogameto es más grande que el microgametocito. Bueno, entonces ese microgametocito se va a estar dividiendo por sus núcleos por fisión binaria y luego de que se llena se va a tronar y va a producir microgametos. Muchos van a ser como si fueran esporozoitos o trofozoitos, pero aquí les vamos a llamar microgametos. ¿Por qué? Porque van a tener la capacidad de invadir al enterocito que tiene macrogametos y ahí va a invadir enterocito, pero también entra el macrogameto y aquí entonces se fusionan los núcleos y se genera el cigoto. Este cigoto entonces truena la célula endotelial, los enterocitos, perdón, la célula epitelial, los enterocitos, y sale a la luz intestinal donde pasa hasta las heces y luego se empieza a enquistar cuando empieza a sentir un medio ambiente adverso. Entonces la formación de los gametos, a eso le vamos a llamar gametogonia. Y ya cuando vuelve a liberarse el oquiste, pues ya vuelve a comenzar la historia. Vamos a ver este ciclo de vida en un video para que nos quede un poco más claro. ¿Ok? Ay, perdón. Ok, vamos a empezar. Fíjense bien. Vamos a verlo como si estuviéramos en una granja avícola, ¿verdad? Criando pollitos, gallinitas. Fíjense bien. Vamos a ver. La gallina está comiendo a nivel del suelo. ¿Y qué hay en el suelo? Hay excretas de gallina. Entonces, si un animal, una gallinita, excretó, ¿verdad?, en sus popochas, venía ahí en esta caquita, venía por ahí un cigoto enquistado, ya, o sea, según oquiste, no es por un lado, al momento en que esta gallinita coma por aquí, se puede llevar el oquiste. O bien esto mismo de aquí puede contaminar los lugares donde les ponen la comida o los bebederos, ¿ok? Entonces, pues téngale que ya ahí comió y que ingresó a la gallinita. O quistes no esporulados pasan a través del... no, aquí ya lo que tuvo que ingerir son quistes esporulados ya con los 4 esporoblastos, ¿ok? Entonces llega al estómago y ahí se va a desenquistar, ¿ok? Entonces, por el pH del estómago, pierde su pared quística y se van a liberar entonces ahora sí los esporozoitos, es decir, los trofozoitos. Acuérdense que cada oquiste esporulado trae 4 esporoblastos, ¿ok? Sale y luego esos esporoblastos vienen con una pared quística, son esporoquistes. En cada esporoblasto va a haber 2 esporozoitos o trofozoitos. Entonces se van a tronar también las paredes quísticas y se van a liberar esos trofozoitos. ¿Okay? Estos de aquí son los esporoblastos, salen los trofozoitos y van a llegar y van a entrar en un enterocito. Ok, entran en un enterocito y ahí entonces se van a multiplicar por fisión binaria. Acuérdense que los núcleos se van a ir dividiendo por fisión binaria
hasta que ese protozoo se truena, libera todos los merozoitos que también van a tronar al enterocito y se van a liberar a la luz del intestino, y de ahí van a llegar y van a ir a invadir otras células endoteliales, va a volverse a producir, ¿qué digo endoteliales? Otras células epiteliales, y se van a, o enterocitos, y va a volverse a formar este meronte que va a estar lleno de merozoitos, ¿ok? ¿Sí? Y así, en este momento, entonces, cada vez que salen de un enterocito, van a estarlo tronando. Y entonces, eso es lo que me va a empezar a lesionar la mucosa intestinal. Puede ser que en cada una de estas, haya por ahí capilares sanguíneos, y esto empieza a llenarse también de sangre. Ahora, cada vez que se está destruyendo estas células epiteliales, ¿verdad?, estos enterocitos, pues entonces aquí se me va a empezar a generar diarrea, mala digestión, si hay sangre va a haber hemorragia, que eso va a conllevar con anemia. ¿Ok? ¿Hasta cuándo se va a dar esto? Yo les decía que va a depender de la especie, son de 2 o 3 veces. Entonces, cuando ya terminó la merogomia, uno de esos merontes, entonces a eso le vamos a llamar un gamonte, que los merozoitos que salgan de ahí, esos trofozoitos, se van a transformar en micro y macrogametos, ¿ok? Entonces, ¿sí? Van a entrar en el enterocito, se va a formar el micro y macrogameto. El macrogameto va a estar más grande, y el microgameto, acuérdense que sus núcleos se van a estar también dividiendo, formando microgametocitos que se van a liberar, y esos microgametocitos van a ser los que van a llegar y van a entrar otra vez en el enterocito y a entrar en el macrogameto para fusionarse y formar el cigoto. Este es el macrogameto, ¿ok? Estos son los microgametos que se liberaron del microgametocito, ¿ok? Entonces entra por el enterocito y entra al macrogameto, ¿ok? Bueno, y entonces ahora sí, como cigoto, rompe el enterocito, se va a la luz del intestino, y este cigoto se empieza a enquistar, ¿sí? Se va al intestino grueso, hacia donde están las heces, y aquí ya vamos a tener un quiste no esporulado que va a salir por las heces. ¿Ok? Entonces el esquiste no esporulado sale por las heces. Ya aquí en el medio ambiente, vean, su núcleo se va a dividir primero 2 veces y luego va a generar 4 núcleos, que a estos le vamos a llamar esporoblastos. ¿Ok? Y aquí es en las heces, el oquiste, que se empieza a dividir el núcleo hasta que genera 4 núcleos que les vamos a llamar esporoblastos. Aquí ya estamos hablando de un quiste infectivo, ¿ok? Estos esporoblastos también van a empezar a generar aquí su parte apical, su cono, y se van a rodear de esta pared quística y van a ser esporosquistes. Pero así, si ya lo consume otra gallinita, pues vuelve a empezar el ciclo. ¿Ok? Bueno. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Fíjense bien. Entonces, vamos a ver estas formas, cómo se verían ya en microscopía. Miren, son tinciones en campo claro con yodo Lugor. Este es a partir de heces. Miren, este que estamos viendo es un oquiste, no es por un lado, es esta forma de aquí. Es lo que sale directamente del animal y se deposita
en las heces en el suelo, ¿ok? Miren, qué bonito se ve. Miren, aquí qué clarita se ve la pared quística, ¿ok? Luego, en las heces, en el medio ambiente externo, este núcleo se empieza a dividir por meiosis, genera 4 núcleos que van a cada uno va a ser un esporoblasto, ¿ok? Aquí todavía están redonditos. Estos empiezan a ser así como perita, o la parte apical empieza a hacerse como con su cono, ¿ok? Y en esa parte ya cada uno, aquí ya le vamos a llamar esporoblastos, cuando ya se rodean de su pared quística ya le vamos a llamar esporoquistes. Miren, aquí ya es un quiste esporulado, ¿ok? Aquí ya estamos en esta parte, ya cuando tiene cada esporoblasto su pared quística, aquí son esporoquistes, ¿ok? Miren qué bonito, miren aquí qué bonito se ve la parte esta donde está el cono, ok, miren, con esto aquí es donde están los microtúbulos, las roctrías, esta es la parte apical del esporoblasto. Ahora cada esporoblasto cuenta con uno o dos esporozoitos, ¿ok? Cada esporozoito va a tener lo que decíamos ahorita, su conoide. Este es electrónica de transmisión, es un corte, miren cómo se ve padre aquí los microtúbulos, ¿ok? Y luego miren, esto de aquí es cada uno de estos trofozoitos que vamos a decir que en su interior se estuvieron dividiendo los núcleos, cómo se llena de más merozoitos, ¿ok? Se llena hasta que se truena y se libera, ¿ok? Bueno, miren, ¿cómo se observan estas estadios en el huésped? Si lo que queremos es verlas en las heces, ahí no hay problema, pues vamos a ver estas estructuras, estos quistes, ¿verdad? Pero ya las otras fases, pues se tendrían que hacer a partir de una biopsia intestinal. Miren, aquí lo que estamos viendo es una biopsia de ileón, y lo que estamos viendo con la fecha larga, este es un gamonte, ya pasó por varias divisiones de esquizogonia, ya formó varias veces merozoitos, entonces ahora los núcleos que salgan de aquí ya van a ser gametos, ¿verdad? Que van a entrar en otro enterocito y se van a transformar en macro o microgameto, ¿ok? Este de aquí es un microgameto que en su interior va a producir muchos microgametocitos, ¿ok? Cuando se rompan esos microgametocitos, van a salir a la luz intestinal y van a llegar a penetrar un enterocito que tiene un macrogameto, ¿ok? Y estos son macrogametos, ¿ok? Y este es un esquizonte, un meronte. En la segunda división, en el interior va a haber muchos merozoitos, ¿ok? Mire, un microgameto y en el interior va a producir muchos microgametocitos. Miren, aquí tenemos uno quiste, miren cómo se está formando la pared quística. Esto es un cigoto que ya va a salir a la luz intestinal y se va a ir por las heces. Y tengo otro microgameto que va a producir muchos microgametocitos, y este es un macrogameto. Bueno, ahora, este ciclo de vida, y así como lo vimos en los diferentes cortes histológicos, esto aplica para cualquiera de los animales que les mencioné ahorita, para bovinos, para equinos, aves, cerdos, cabras, borregos. Ahora, vamos a ver entonces cuál es la prevalencia. La mayoría de los animales pueden presentar coxidia sin presentar daños evidentes.
Ahora, el daño está muy relacionado con el estrés que pueda estar viviendo el animal. Acuérdense que cuando está no nomás los animales, sino nosotros, cuando hay un proceso de estrés, este estrés hace que el sistema inmune disminuye. Y entonces aquí sí es cuando este tipo de parásitos pueden afectar al animal. Entonces, la presencia de infección no necesariamente va a conducir a un cuadro clínico. ¿Cuándo es cuando vamos a ver un cuadro clínico? Cuando el animal presente, aparte de las coccidias, otros detalles, como les decía yo, el estrés o que tenga otra infección por otro tipo de microorganismo. Donde sí se ve que causa un efecto directo es en los pollos. Ahí sí es que las coccidias hacen un efecto directo, pero en los otros animales siempre tiene que estar acompañado por estrés o por infecciones de otra naturaleza. ¿Ok? Bueno, ahora, vamos a suponer que se monta la enfermedad y que en el caso de los pollitos, pues ahí sí se ponen muy graves, pero que en los otros animales eh, logra generarse un cuadro clínico. ¿Cómo se va a ver ese cuadro clínico? En todos es igual. Les decía yo que cada vez que y sale el trofozoito, el esporozoito, merozoito, microgameto, el macrogameto, van a estar tronando las células epiteliales de la mucosa intestinal. Acuérdense que esas células epiteliales son los enterocitos y si hay por ahí capilares sanguíneos, pues va a empezar a haber hemorragias, entonces la mucosa intestinal se empieza a ver llena de sangre. ¿Ok? Entonces, generalmente lo que se observa es que destrucción de la mucosa del intestino grueso, en algunos animales se ve desde el intestino delgado, y esto que genera entonces, pues que hay una disminución de los nutrientes, y se observa lo que les decía, hemorragias, diarrea, deshidratación y muerte. Esto que les estoy poniendo aquí es una mucosa de un borreguito que está infectado con Eimeria ovinoidalis. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras manifestaciones clínicas va a haber acompañado con lo que les dije anteriormente? Pues va a haber pérdida de peso, anorexia, se les quita el hambre, diarrea con sangre, y luego es bien típico que en el intestino se observen puntilleos blancos. Cada puntillo blanco, muchachos, es un meronte que está a punto de explotar y de liberar merozoitos, ¿ok? Este es un intestino de un borreguito, ¿verdad?, que está infectado con Eimeria ovinoidalis. Cada puntito blanco es un meronte. Bueno, ahora, así como les decía que la coicidiosis, a excepción de los pollitos, ¿va?, está acompañada por otras anomalías como el estrés o infección, otros tipos de infecciones. Es bien importante que les diga que está relacionado con animales jóvenes. Los animales adultos son muy resistentes a las coccidias, pueden alojarlas, ¿verdad?, y puede ser que en el mismo lugar donde están todos hacinados, ahí puedan ser parte de la diseminación del oquiste, pero a los que sí les pega, ¿verdad?, si es que les pega, es a los animales jóvenes. Entonces, la enfermedad se asocia mucho con el estrés, cuando se trasladan a los animales de un lado al otro, eso genera mucho estrés en los animales, el hacinamiento, el tenerlos siempre encerrados, los cambios de alimentación. Por ejemplo, el destete en un animal como los bovinos es algo estresante, entonces en ese momento es que baja el sistema inmune. Y si por ahí en el corral hay huevecillos de estos de las coccidias, pues se puede generarle un cuadro clínico grave. Les decía yo, que infección con otro organismo, el clima, ¿ok? Ahora, los animales jóvenes son muy buenos para estar transmitiendo también los huevecillos. Entonces, aquí la edad
es un punto importante de riesgo. ¿Cómo se diagnostica? Pues aquí el cuadro clínico es muy importante. Si se empieza a observar que allí en el grupo de animales los animales jóvenes empiezan a presentar diarrea con sangre, dejan de comer, y luego al momento en que se muere uno lo abres y empiezas a ver el intestino, la mucosa llena de sangre, pues entonces es muy probable que sea coccidias. Ahora esto se tiene que comprobar con el hallazgo de los oquistes en las heces o a través de un corte histológico de la mucosa intestinal donde veamos a los merontes o macro o microgametos, ¿ok? El tratamiento, ¿cómo que se tratan? Se trata básicamente para todas las especies, ¿no? Con dos medicamentos, el diclazuril y el totrasuril. También está el decoquinado y la sulfadimidina. ¿Okay? Aquí les puse algunos de los nombres comerciales. Y aquí entonces se tiene que tratar a los animales, por supuesto, los que están infectados, ya esos animales infectados hay que sacarlos de ese lugar, ponerlos en otro lugar donde no esté contaminado. Pero a los que no muestren manifestaciones clínicas evidentes también hay que tratarlos, hay que tratar a todos los animales, ¿ok? Y luego, si es que ese animal presenta otro tipo de infección por otros organismos, pues hay que tratarla junto con el tratamiento para las coccidias. Bueno, aquí entonces la prevención es vital, sobre todo en las granjas avícolas. Se tiene que tener mucha higiene, estar limpiando los lugares donde se tienen a los animales, limpiando las canaletas, el agua, sacando, si ya están enfermos, hay que tener cuidado de sacar a los animales muertos y tratar a los que quedan vivos. Y sobre todo, ¿verdad? El personal que maneja las granjas pues tiene que tener conciencia de que tiene que entrar con su bata, con guantes, cubrebocas para no ser parte de la diseminación de la enfermedad. Bueno, continuamos con las coccidias. Vamos a ver entonces las coccidias, ahora sí de forma específica en cada uno de los animales domésticos que son interés pecuario. Miren, las coccidias en bovinos se han identificado al menos 20 especies de eimerias. Dentro de estas, las que son más patógenas es Eimeria suerni y Eimeria bovis, ¿ok? Estos dos tipos de eimerias les encanta afectar lo que es intestino delgado, ciego y colon, ¿ok? Ahora, la que sí se ha reportado que es causa de enteritis es Eimeria lavamensis. Entonces, miren, aquí les pongo una tablita de las principales eimerias que pueden encontrar en un bovino. Y está aquí el sitio de predilección donde se empiezan a infectar y el periodo de latencia desde el momento en el que ingieren el oquiste nodes por un lado. Entonces, la mayoría, miren, Alabamensis, Auburnesis, Bovis, Ellipsoidae y Suerni son las más comunes y les encanta irse al intestino delgado. Los periodos de incubación o para que se manifiesten ya los signos y síntomas van de 6 a 11 días, en el caso de Eimeria lavamensis, de 16 a 24 en Eimeria aburnesis e Eimeria bovis, ¿ok? Bueno, en borregos se han identificado 15 especies de Eimeria. Y cada especie de Eimeria igual tiene un lugar predilecto donde va a afectar, pero de entre estas 15, la Eimeria cradalis e Eimeria ovinodadalis son muy patógenas, esto sí en borregos. Y vean, es más o menos el mismo tiempo de incubación, vamos a decirlo, para que se muestren los signos y síntomas.
Y la mayoría de ellas va a irse a intestino delgado. Está Eimeria asata, Eimeria vacuensis, Eimeria cradalis, Eimeria faburei, Eimeria granulosa, Eimeria intrincata, ¿ok? Y vamos a tener desde los 12 hasta los 30 días en el periodo de latencia, ¿ok? En cabras hay 14 especies y las que son más patógenas son Eimeria ninacolia quimobae, o algo así, Eimeria caprina, Eimeria cristenensis, Eimeria hirsi. Estas son las más patógenas, ¿no? El periodo para que aparezcan síntomas va desde los 7 días hasta los 17, 23 días, dependiendo de la especie. En cerdos también hay coccidias, ahí se han reportado 10, las más patógenas son Cystiospora suis, que eso se conoce también como Isospora suis, Eimeria polita, Eimeria escabra y Eimeria espinosa. Aquí en los cerditos sí podemos ver los signos y los signos y síntomas en un periodo más corto, a partir de los 5 días. Entonces se observa más rápido, ¿no? Sobre todo en Isospora suis, a partir de 5 días de que se ingirieron los oquistes. Aquí sí, con los pollitos, aquí sí son todas patógenas. Y aquí sí es en horas, o sea, en horas empezamos a ver diarrea con sangre, extenuación, anorexia. En horas se pueden empezar a morir los animales. Entonces, en un lapso de 5 días pudo haber acabado con la granja si no se atendió. Y aquí, todas, como les digo, las 7 que se han identificado son patógenas y cada una de estas Eimeria tiene un sitio predilecto de localización. Está la Eimeria acebulina, que esa le encanta el duodeno, y en 89 horas empieza a verse ya hasta la muerte de los animales, ¿no? Eimeria burnetii en el intestino delgado, en el ciego y en el recto, 120 horas. Eimeria máxima en el intestino medio, 120 horas también. Eimeria mitis en el intestino delgado, ciega y recto, 91 horas. Eimeria necatris, 138 horas. Eimeria praecoz en el intestino delgado, 84 horas. Eimeria tenela en el ciego, 132 horas. Miren, fíjense bien. Por ejemplo, en el caso de la Eimeria sertulina, que le encanta irse al duodeno, ¿verdad? Vamos a encontrar la lesión de la mucosa a nivel del duodeno, pues, ¿cuántas horas dijimos que eran? 89 horas, el duodeno ya se empieza a ver así, ¿sí? Así, este es lo que se obtiene de un animalito ya así, ya muy malito, y miren, cada puntilleo que ustedes ven ahí son lesiones en la mucosa intestinal. Miren, esto es un corte histológico del duodeno, y cada uno de estos son merontes o gamontes, ¿no? ¿Okay? Aquí están los oquistes ya esporulados con sus esporoblastos, ¿ok? Fíjense los síntomas 3 días después de la ingesta de oquistes. Bueno, la Eimeria burnetii le encanta irse al intestino delgado, ciego y recto. Muy patogénica. Esta de acá, digamos que es moderadamente patogénica. La que es así, que arrasa, una de estas es la burnetii. Signos de 4 a 5 días después de la ingesta de los oquistes. Y miren, es el intestino delgado. Vean cómo se necrosa algunas partes ya del intestino, cómo se ve la sangre, la hemorragia. ¿Ok? Ok, esta es la Eimeria máxima. Esta le encanta irse al intestino delgado, a la parte media del intestino delgado.
lo que se ve es que se engrosa el intestino delgado, ¿no? Y se empiezan, miren, ven aquí los puntilleos rojos de la hemorragia, que aquí están los quistes, miren, aquí están los quistes ya que ya se dividió 2 veces, y estos son el quiste, no es por un lado que sale a las excretas. Esta también es muy patogénica, la Eimeria necatris. De 5 a 7 días empiezan a haber ya casos ya muy catastróficos de gallinas así ya muriéndose. Miren cómo se ve el intestino delgado medio, los puntilleos rojos de la sangre, y lo ven, estos puntillitos blancos son los merontes, ¿ok? Se hincha, el intestino se hincha como si fuera un globo, ¿ok? Miren, este es un meronte que está lleno de merozoito, ¿verdad? Que está a punto de reventarse, y al momento en que se reviente va a reventar al enterocito. Aquí hay otro corte histológico con merontes, estas son de Eimeria necatris, ¿ok? Y bueno, ¿ok? Entonces, con esto terminamos coccidias. Seguimos entonces con la babesia en un momento más.